En este día quiero hacer memoria de un santo que no es muy conocido en América Latina, Pier Giorgio Frassati, uno de los santos del compromiso social de Piamonte. Murió de poliomielitis fulminante el 4 de julio de 1925 a los 24 años. San Juan Pablo II lo beatificó el 20 de mayo de 1990 por haber encarnado la caridad de Cristo en la vida cotidiana. Lo llamó el joven de las bienaventuranzas. Este apelativo nos llega a nosotros que en estos días hemos estado viendo y seguiremos reflexionando sobre las bienaventuranzas. Como píldora, tomemos en serio las bienaventuranzas. Pier Giorgio nació pues en Turín en 1901 en el seno de una rica familia burguesa. Su padre, Alfredo, senador liberal, periodista, propietario del periódico La Estampa, amigo íntimo de Giolitti, del que fue enviado a Berlín como embajador de Italia. Su madre era una pintora muy reconocida. El rey de Italia, Víctor Manuel III, compró uno de sus cuadros expuestos en la Bienal de Venecia. El clima que se respiraba en la casa de Frassati no era en algún modo una atmósfera de fe, pero el Señor supo cómo abrirse camino en los corazones de las personas dispuestas a escucharlo. Pier Giorgio rechazaba el tipo de vida que se conducía en casa y también se sentía a disgusto en la clase social a la que pertenecía. Además, la fe era un elemento más de forma que de sustancia. Compartió su infancia con su hermana Luciana, apenas un año más joven, su única confidente, en cuanto comenzaron a emerger los contrastes cada vez más frecuentes con mamá y papá. Por si fuera poco, Pier Giorgio no era un gran estudiante, pero logró entrar al Instituto Social de los Padres Jesuitas y luego, después del bachillerato, se inscribió en Ingeniería Mecánica con especialidad minera para estar cerca de los mineros. Considerados entonces en aquella época los más explotados entre los explotados. En esas difíciles condiciones familiares, de todos modos, Pier Giorgio decidió quedarse en casa junto a su familia para poder ejercitar su grande empeño social y su caridad a los pobres, su amor a la oración y a la Eucaristía, que superaron con creces su escasa dedicación al estudio. Desafortunadamente, no alcanzó a obtener en vida su título de ingeniero y solo hasta el 2002 le fue concedido honoris causa. En efecto, los ásperos enfrentamientos con su padre no se hicieron esperar. Sin embargo, los duros desaguisados eran en una sola dirección, pues cuando Alfredo calificaba a su hijo como un inútil y le recriminaba su vagabundeo por la ciudad entre personas que no estaban a su altura social, Pier Giorgio, por su parte, no respondía a las provocaciones de su padre con la suficiencia y el orgullo propio de los jóvenes de su clase. Al contrario, su alegría era avasalladora, siempre sonreía y aceptaba los reproches con los mismos ojos serenos de un joven que comparte las inquietudes y problemas de sus coetáneos y que mira con amabilidad al prójimo necesitado. Su mirada estaba llena de aquel auténtico amor evangélico y de aquella verdadera participación en el sufrimiento de las personas desheredadas. En estos años se escribió prácticamente en todas las asociaciones católicas existentes para los laicos, empezando por la Conferencia de San Vicente de Paúl, la Acción Católica, la FUCI, donde quiera que hubiera necesidad y donde pudiera ser enviado para servir a las personas desprovistas de todo. Sus amigos se burlaban de su empeño social y lo llamaban Empresa Transportes Frassati, porque siempre iba a los techos de las cuevas de los pobres, a las casas de las periferias de Turín, que eran sin duda una ciudad de grandes santos y de intelectuales, pero también de muchísimos trabajadores explotados, pobres y abandonados. A estas personas Pier Giorgio les proveía de todo: comida, ropa, madera, carbón, muebles,
Para estos prójimos empobrecidos gastaba todo el dinero que su familia le daba y que cada vez sería menos. En este periodo también se acercó a la espiritualidad de los dominicos y se convirtió en terciario. En Berlín también tuvo la oportunidad de conocer al padre Karl Sonnenschein, el San Francisco alemán. Ese encuentro le hizo preguntarse sobre la posibilidad de convertirse en sacerdote. Una idea fugaz de Pier Giorgio dejó de lado porque se dio cuenta de que no era esa su vocación. Él, como laico, era más feliz cuando prefería la compañía de los pobres a la compañía de los jóvenes burgueses, pues a través de ellos colmaba su sed de concretar el evangelio. Por eso sería un error pensar que hubiera sido un tipo extraño o aislado cuando abandonaba las ocasiones de diversión burguesa para participar activamente en la misa. Al contrario, buscaba siempre estar en contacto con la fuente de la vida verdadera y, entre otras cosas, era un gran apasionado de la montaña, con una gran experiencia del alpinismo. Un día en que se divertía con sus amigos conoció a Laura Hidalgo. Pier Giorgio se enamoró inmediatamente de ella, pero será un amor imposible que conservará en su corazón y todo para sí mismo. Primero, para no causarle a ella una falsa ilusión y luego para no dar a su familia otro disgusto, ya que esta inteligentísima y bella chica pertenecía a una clase social mucho más baja. Un sacrificio que pocos jóvenes habrían podido soportar. Pier Giorgio, en cambio, supo enfrentar esta durísima renuncia con una sonrisa, porque sentía en el fondo de cada fibra de su corazón que el verdadero amor era el eterno y que ese amor le esperaba en su próxima vida, la que tal vez empieza a vislumbrar, llegando incluso a anhelar que no tardase en llegar el día de su nacimiento para el cielo, llamándolo el más hermoso de todos. En este último periodo fundó la Compañía de los Chicos Fastidiosos, cuyos miembros, estafadores y estafadoras, se ponían apodos divertidos. El de Pier Giorgio era de Robespierre. Hacían viajes y bromas, pero sobre todo aspiraban a la más profunda de las amistades, aquella fundada en el santo vínculo de la oración y de la fe siempre alegre, una sincera amistad cristiana, en ciertos aspectos renovadora y profética de una buena parte del asociacionismo secular de la Iglesia. Era el 30 de junio de 1925, toda la familia Frassati estaba tan preocupada por la deteriorada salud de la abuela Linda, moribunda, que nadie le prestaba atención a Pier Giorgio, que acusaba un fuerte dolor de cabeza y no tenía apetito. Algo insólito para él, que siempre solía estar tan bien dispuesto y saludable. Se darán cuenta de la seriedad de su malestar solo el día del funeral de la abuela, cuando Pier Giorgio ya no pudo ni levantarse de la cama. Desafortunadamente será demasiado tarde, pues la poliomielitis fulminante, posiblemente contraída en las chabolas o tugurios de Turín, le troncará la vida el 4 de julio a solo 24 años. Miles de personas asistieron a su funeral. La mayoría de ellas eran las personas pobres de Turín, a las que había ayudado materialmente con su actividad social y a las que había evangelizado con ejemplo de su vida llena de alegría de un Dios eternamente joven. Conmovido por un intenso dolor e impresionado por la gran multitud, el padre repetía sollozando: «No conocí a mi hijo». Alfredo Frassati, el papá, se quedó muy deprimido y no halló un consuelo, pues comprendió muy tarde quién había sido realmente su hijo. Su corazón se había roto porque Pier Giorgio le había dejado un vacío demasiado grande, un silencio ensordecedor. Con todo, Alfredo, su padre, no se escapó de tal sufrimiento y se dejó horadar en profundidad por el dolor. Lentamente ese vacío se fue llenando con una nueva luz que venía de la palabra de Dios. Alfredo se fue acercando a la fe y su esperanza y su caridad maduraron día tras día hasta el final de su vida. Él murió en 1961, después de una progresiva y maravillosa conversión que muchos consideraron tal vez, con razón, el primer milagro de Pier Giorgio. Oremos a Pier Giorgio. Señor Jesús,
Danos el valor para volar alto, para escapar de la tentación de la mediocridad y la banalidad. Haznos capaces, como Pier Giorgio, de aspirar a cosas más grandes con su tenacidad y perseverancia y de acoger con alegría su invitación a la santidad. Líbranos del miedo a no tener éxito y de la falsa modestia de no sentirnos capaces. Concédenos la gracia que te pedimos por intercesión de Pier Giorgio y la fuerza para continuar fielmente en el camino que nos conduce hacia lo alto, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.